Es uno de los barcos más grandes que surcan nuestros océanos. Es tan alto como un edificio de 10 plantas. Y en un año recorre 3/4 partes de la distancia hasta la Luna. No debe entorpecer mi trayectoria, pero no se mueve. En 12 meses transporta casi 200.000 contenedores. Una carga con un valor de 4.500 millones de dólares. Una carga que debe entregarse intacta y a tiempo. Y sin embargo, este enorme buque posee una tripulación de solo 22 personas que deben estar preparadas para todas las condiciones y emergencias. Todo el personal a sus posiciones en los botes. ¿Ven alguna luz? Y deben estar dispuestos a defender su barco contra intrusos desesperados, piratas de los tiempos modernos. La misión del Atlanta, transportar y proteger una montaña de carga muy valiosa. Experimenten con nosotros la vida a bordo de una megaestructura marítima. Sean testigos de la mecánica y las intrigas de la vida en el mar. Adelante, gracias. Estribor 10. Y visiten los puertos que alimentan el mundo del comercio en constante crecimiento. Bienvenidos a bordo del OOCL Atlanta. Megaestructuras, el megabarco. El Atlanta forma parte de una nueva generación de buques de contenedores más grandes. Conocidos como Post-Panamax, son demasiado anchos para navegar a través del Canal de Panamá. Si fuera un buque de la Marina, sería el equivalente a un portaaviones con una tripulación de varios miles de hombres. El Atlanta tiene una tripulación de solo 22 miembros que trabajan para mantener el buque en perfectas condiciones en todo momento. 5 ingenieros que mantienen las máquinas del barco, las plantas generadoras y los sistemas operativos. Y un equipo de 4 oficiales que trabajan por turnos las 24 horas. Los suboficiales que montan guardias y controlan la meteorología. El segundo oficial Lo es el responsable de navegación y comunicaciones. El primer oficial Jonathan supervisa la tripulación, la seguridad y el funcionamiento de la nave y todo el cargamento. Y a la cabeza del equipo está el capitán, que ha pasado toda su vida laboral en el mar. Estribor 10. Estribor 10. Al capitán Roger Llewellyn le corre el agua salada por las venas. Con los años ha desarrollado unos interesantes hábitos de sueño. Un ojo abierto. Dormimos siempre con un ojo abierto, porque a 25 nudos tienes que levantarte de un salto y estar arriba. Arriba significa en el puente de mando. Y ahí es donde el marinero que nunca duerme ha pasado la mayoría de sus últimos 30 años. Ha navegado por todos los océanos del planeta y ha visitado todas las naciones que bordean el mar. En estos momentos el Atlanta se encuentra en el estrecho de Malaca, en su trayecto de Port Kelang, en Malasia, a Singapur, y después rumbo norte a Hong Kong. Es una agenda frenética en una ruta muy transitada. 050. 050. Hay mucho tráfico que no hace lo que tiene que hacer, mucho tráfico que no informa. Así que te hace falta tener ojos en la nuca. Hay que estar pendiente de todo lo que se mueve, sobre todo el pequeño tráfico costero. Tenemos uno aquí, ¿lo ven? Intenta cruzar por delante de la proa. Cuando el Atlanta hace sonar la sirena, lo más sensato es apartarse de su camino. Sus estadísticas son asombrosas. De proa a popa, el Atlanta tiene una longitud de 323 metros, el equivalente a más de 1000 pies. De hecho, si se pudiera colocar al Atlanta en vertical sobre la proa, superaría a la Torre Eiffel. El área de su cubierta superior es más grande que 2 campos de fútbol. Con la carga completa, el Atlanta pesa más de 300 aviones Jumbo. En su ruta normal transporta carga del sudeste asiático a la costa occidental de América y regresa otra vez cada 42 días.
Estos gigantes del océano hacen que la Tierra parezca muy pequeña, un pueblo. Ahora estamos en Oriente. Y cuando nos damos cuenta, estamos en Occidente. Pasa muy poco tiempo entre los dos. Nos pasamos la vida navegando por el mundo con mercancías fabricadas. Los megabarcos como el Atlanta contribuyen a mantener en movimiento las ruedas del comercio global. Más de la mitad de la carga mundial es transportada en contenedores. En un año, casi 20 millones de contenedores se desplazan un total de 300 millones de veces, lo que equivale a una carga útil de 5 trillones de dólares. Aunque el Atlanta vaya muy cargado, debe llegar puntual. Navega sobre el horario previsto durante miles y miles de millas. Llegará a tiempo. A Singapur llegan contenedores de toda la región. Algunos tienen una cita con el Atlanta. Esos transbordos se deben planear con precisión militar. Es una cadena en la que un eslabón débil supone que la carga se retrase, o aún peor, se pierda. El objetivo, que la carga esté en el puerto cuando el Atlanta atraque. Dos tipos de carga en particular para el Atlanta iniciaron su viaje a varios miles de kilómetros de distancia desde Australia. Una es valiosa y frágil, un embarque de 999 cajas de vino de los exuberantes viñedos del sur de Australia. La otra es también una delicia para los gourmets, pero altamente perecedera. Un contenedor entero de hermosas y suculentas gambas. Tanto el vino como el marisco tienen como destino tiendas y restaurantes de Hong Kong, y los dos requerirán extremo cuidado y constante supervisión. Atlanta, al habla Singapur. ¿Puede decirme su último puerto? El Atlanta tiene prevista su llegada a Singapur en menos de 24 horas, pero existe un problema. Sí, al habla el capitán. Lo envié ayer y esta mañana cuando zarpé de Port Kelang. Aún no lo hemos recibido. Los procedimientos portuarios son muy estrictos. A la orden. Doy instrucciones. Sin el debido papeleo, los barcos no pueden entrar en las aguas de un país. Tercer oficial, no cuelgue. Dígale, en lugar de los últimos 10 puertos que ya tiene, le mandaré solo Port Kelang. De acuerdo, está bien, no hay problema. Recibido. El capitán debe ceñirse a la agenda. En Singapur, tiene 2.200 contenedores que mover. Y debe llegar allí puntualmente. El Atlanta se dirige a toda máquina hacia Singapur y hacia los 2.200 contenedores que hay que trasladar. Este megabuque fue construido con un solo propósito: transportar carga. Una montaña de carga. En total puede transportar 8.063 contenedores de 6 metros. Estos son las barras para trincar y los tensores de tornillo. Estos son de 6 metros. Puedes cargar de 6 metros y puedes cargar de 12. Pero igualmente necesitas barras para trincarlos de punta a punta. Aunque todavía no ha llegado a su capacidad total de carga, al capitán le gusta igualmente revisar los contenedores de arriba a abajo. Donde estamos ahora nos encontramos a 13,6 metros bajo el agua. Abajo los contenedores están colocados en pilas de 9. O sea que tenemos una altura de 9 y en cubierta hay una altura de entre 6 y 8. Así que apilamos unos 17. Desde el fondo mismo de la pila, más de 13 metros por debajo del agua, los contenedores se elevan más de 44 metros. En tierra parece una manzana de viviendas de 10 pisos de altura. Si dichos contenedores se colocaran uno detrás de otro, cubrirían una distancia superior a la de un maratón, casi 50 kilómetros. Hace algo más de 40 años la historia era bien distinta. Productos como el vino se habrían transportado en toda una variedad de cajas sencillas, y trasladar alimentos congelados a largas distancias quedaba descartado.
Hasta que a finales de los años 50 un americano, Malcolm McLean, tuvo una idea que revolucionaría el comercio mundial. Al introducir todas las mercancías en contenedores modulares, similares en diseño y dimensiones, podrían transportarse fácilmente a cualquier parte del mundo por carretera, ferrocarril o mar. Por carretera, ferrocarril o mar. A medida que el uso de dichos contenedores ha crecido, también lo ha hecho el tamaño de los buques. El Atlanta es uno de los 12 buques de clase SX construidos para OOCL por los astilleros Samsung en Corea. 8.000 trabajadores tardaron casi 9 meses en construirlo, con un coste superior a los 150 millones de dólares. Cuando lo contrataron, era el barco más grande jamás construido y se le instaló el motor principal más grande que existía en aquel momento. Por la potencia que se le dio al motor y la velocidad que alcanza, en mi opinión se ha hecho un gran trabajo. Cuando se votó, el SX ostentaba el récord mundial como el buque de contenedores más grande jamás construido. Empleamos acero de alta tensión para obtener el mínimo peso en una gran nave, de modo que se pudiera maximizar la capacidad de carga. Es esa combinación de acero de alta tensión y el diseño del casco lo que confiere al Atlanta su enorme capacidad de carga. Esto que discurre en toda la longitud del barco es un elemento estructural muy importante en cuanto a las tensiones. Porque hay que recordar que con tantas aberturas grandes, el barco se comba constantemente. En esta zona, cuando hay 95.000 caballos de potencia empujando este barco, la presión es enorme. Como se ve, la estructura principal es muy pesada. Por tanto, esta es un área de alta tensión, sobre todo cuando hay temporal. En el mástil de proa tenemos un radar frontal. Porque debemos recordar que tenemos 324 metros desde la popa hasta aquí. O sea que tenemos un radar frontal, pequeño para captar de cerca. Y tenemos encima una cámara de televisión de circuito cerrado. Para ayudar a la tripulación a controlar la carga y la maquinaria, hay un buen número de cámaras por todo el buque. Son muy importantes para los ingenieros, que vigilan constantemente el motor del barco. El ingeniero jefe tiene que registrar el consumo de carburante, la temperatura, la potencia y la velocidad. ¿Cuál es la potencia de salida ahora? 58.500. 58.500 caballos de potencia. Todo está diseñado para ceñirse con exactitud a la agenda, manteniendo los gastos generales al mínimo. El verdadero orgullo del Atlanta es la planta generadora. Este es uno de los motores diésel más grandes del mundo. Un monstruo turbo diésel de 12 cilindros. Su impresionante tamaño deja sin aliento. El motor ocupa un espacio de 6 pisos de alto. 6 pisos de una increíble potencia. El máximo de revoluciones del motor es de 104 por minuto, pero genera una extraordinaria potencia al freno de 93.120. Lo que equivale a 700 veces más potencia que la de un coche familiar medio. Y toda esa potencia es igual a una cosa: velocidad sobre el agua. Alcanza una velocidad de 25 millas por hora. Lo bastante rápido para hacer esquí acuático detrás, siempre que se pueda lidiar con la estela de popa. En alta mar, el Atlanta puede recorrer más de 570 millas náuticas al día. Pero una velocidad como esa tiene un precio. Este barco quema mucho carburante. Al máximo puede consumir 240 toneladas al día. O la imponente cifra de 10 toneladas de diésel cada hora que el barco navega. Además de beber mucho, es un motor limpio, o sea que parte de un carburante limpio.
Una serie de filtros eliminan las impurezas, antes de bombear el diésel hasta un depósito de almacenamiento y calentarlo, hasta 129 grados. Carburante caliente y gas es una mezcla explosiva. Bodega de carga 7, bodega de carga 7, se ha disparado la alarma. Ningún otro sonido despierta el miedo en el corazón del capitán como la alarma de incendios. Cubierta del lado de estribor 1, avísenme cuando reúnan a todos sus hombres. Un incendio en el mar puede ser un desastre. Una pequeña chispa puede convertirse pronto en una bola de fuego. La tripulación tiene que estar lista para actuar al instante. En el océano estás solo, no tienes a nadie. No tienes instalaciones en tierra ni servicios de emergencia. Solo nos fiamos de nuestro adiestramiento y de nuestros propios servicios de emergencia, pero un incendio es lo peor. En una emergencia como esta, Jonathan reúne a la tripulación. El capitán da las órdenes. Vamos a proceder a la investigación. Recibido. En cubierta. Hacerlo bien puede suponer la diferencia entre la supervivencia y el desastre. Las dos tripulaciones están listas. Voy a iniciar el bombeo de emergencia para incendios. Recibido. La tripulación tiene que trabajar muy coordinada cuando se ponen en marcha las bombas. Y lo hacen con fuerza. El agua de mar se bombea sobre un incendio a un ritmo superior a los 4.000 litros por minuto por medio de mangueras de alta presión. Hacemos 2 horas de adiestramiento todos los sábados por la tarde. Tenemos 5 ejercicios. Proa, cocina, camarotes. En el espacio de 3 meses hemos realizado simulacros de incendios en todas las zonas del barco. El 95% de los incendios son en la sala de máquinas. Reúnanse conmigo en la sala CO2. ¿Me reciben? Cambio. Cada semana la tripulación del Atlanta realiza un intenso simulacro de incendio. Un incendio en máquinas es lo más peligroso. Y no se puede combatir con agua. Luchar contra un incendio en esta sala requiere una estrategia distinta. Está llena de bombonas de dióxido de carbono, que se pueden dirigir automáticamente a la sala de máquinas por medio de una red de sistemas de aspersores para privar al fuego de oxígeno. A todo el personal del barco, abandonen la nave ya. Tenemos que abandonar la nave. Todo el personal del barco, por favor, vayan. Cuando el capitán da la orden de abandonar el barco, la tripulación tiene que estar preparada para reaccionar en un instante. A bordo del buque hay 2 botes salvavidas, el de babor y el otro a estribor. Lo primero que se le dice a un miembro de la tripulación cuando sube a bordo es a qué bote salvavidas debe dirigirse en una emergencia. Bien, que todos los hombres suban a los botes y se abrochen los cinturones. Este es otro ejercicio que la tripulación practica con regularidad y es importante que se haga bien. Jonathan, el segundo de a bordo, asume el mando del primer bote salvavidas. Estos botes salvavidas serán el sistema de mantenerse con vida hasta que sean rescatados. Hasta que no estén todos en los botes, el capitán no abandonará el puente de mando. Para ayudar en el rescate, el segundo oficial dispara el SOS dando la posición definitiva del buque. Es una parte crucial para mantener a salvo esta industria. La capacidad de los chicos para reaccionar ante cualquier situación. Eso hace que me acueste tranquilo todas las noches. Las claves de cualquier simulacro son comunicación, precisión y trabajo de equipo. Cada bote salvavidas está totalmente automatizado, de modo que se pueden lanzar desde dentro. Lo importante es que el bote llegue al agua y que se aleje lo antes posible del Atlanta. Si un barco del tamaño del Atlanta se hunde, puede llevarse consigo todo bote que esté cerca. Puedo irme a la cama con el convencimiento de que esos chicos saben perfectamente lo que tienen que hacer en cualquier situación a la que se enfrenten hoy en el mar. Mientras tenía lugar el simulacro de incendio, el Atlanta continuaba a toda máquina su travesía hacia Singapur, con el capitán Llewellyn decidido a ceñirse a la agenda prevista. La capacidad del Atlanta de mantener su velocidad máxima se debe a su revolucionaria hélice.
Esta pieza de aleación moldeada de 85 toneladas y 6 hojas, girando a 104 revoluciones por minuto, proporciona el empuje suficiente para hacer avanzar el buque a 25 nudos. Situado detrás de esa hélice, hay un enorme timón que se sumerge casi 12 metros por debajo de la superficie. Su tamaño es aproximadamente el de un autobús de 2 pisos. Y con un área de superficie semejante, el capitán no lo quiere en ángulo demasiado tiempo. Un timón en ángulo provoca resistencia al avance, lo que reduce la velocidad. Hay que limitar al máximo los movimientos del timón. A mí me gusta mantenerlo a menos de 1 grado por banda, pero eso depende de las condiciones del mar. Con gran oleaje, con mucho mar de popa no se puede hacer. Por el momento, las condiciones del mar son perfectas para marcar un rumbo en línea recta hacia Singapur. Hora prevista de llegada, las 7 en punto. El primer signo de que el Atlanta se aproxima al puerto es el repentino aumento del tráfico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uno de los problemas de ser un gigante es evitar a los enanos del océano. Para el capitán, la llegada a puerto es una de las partes más estresantes. Tiene que estar preparado para reaccionar en un instante. Su misión es quitarse de en medio, pero no se mueve. Sigue cruzándose. Ahora nos va a rodear. Ahora va a cruzar por delante de mi popa. Va a ser un largo día para el capitán y su tripulación. Llevar el buque a puerto es solo el primer obstáculo. No es el final de la jornada de trabajo, porque justo después tenemos la carga. Es el final de los problemas en el estrecho de Singapur, así que podemos relajarnos un poco. Hemos probado el motor y todo va bien. Mientras el capitán maniobra el Atlanta con cuidado para acercarse al puerto, a 2.500 kilómetros de distancia, otra persona clave trabaja frenéticamente entre bastidores. Eric Lee es el planificador del buque. En la oficina principal de Hong Kong, está utilizando el último y más sofisticado software de planificación de carga. Él es quien da las órdenes cuando se trata de cargar los 8.000 contenedores. Y debe cerciorarse de que cada elemento de la carga está listo y esperando. Un error de cálculo podría salir caro. Lo peor que puede pasar es tener un barco en la terminal sin trabajo. Tenerlo atracado sin trabajo implica perder dinero. Eric no es el único que tiene que acertar su planificación. El capitán Llewellyn debe llegar a puerto a tiempo. Pero antes de llegar allí, las concurridas aguas van a volverse aún más concurridas. Ha llegado el momento de pedir asistencia a un experto local, el piloto. Cada puerto tiene sus secretos: corrientes rápidas, cambios de marea, aguas poco profundas. Realizando una complicada maniobra, el Atlanta está a punto de recoger al hombre que conoce el puerto como la palma de su mano. Jamil Nair lleva más de 20 años como piloto en el puerto de Singapur. Confiamos en él. Es interesante observar su trabajo. Hasta que no estamos amarrados, no podemos relajarnos. Introducir en el puerto este megabarco es la maniobra más peligrosa de cualquier travesía. Vamos a la máxima lentitud. La cadena de mando es estricta e incluye a 12 personas clave. Estribor 10. Gracias. Trabajo estrechamente con el capitán del barco y él utiliza mi experiencia en el manejo de embarcaciones y mis conocimientos para que avance el buque. 314 en línea recta, señor. Lentitud máxima. Lentitud máxima. Labrador marino. Tenemos un remolcador saliendo de ahí. Va a llegar rápido a la popa en el cuarto de babor. Ese remolcador tiene unos 4.000 caballos y es bastante grande y potente. Así que vamos a virar el barco hacia estribor y después retrocederemos para entrar en el amarradero. ¡Paren las máquinas!
Con los motores principales parados, el remolcador Labrador se ata a la popa del Atlanta en el lado de babor. Y después hay que avanzar con la máxima lentitud. Tango 1 OOCL. Buenas tardes, Tango 1. Será al lado de estribor junto al puente de proa, 249 metros. 249. Veo que una de sus grúas está bajada, compruébelo. De acuerdo. Cuanto más grande es el barco, más pequeño es el espacio. Sí, Cuanto más grande, menos espacio. pare motores. Motores parados. Bien, Labrador, aumente a potencia máxima. En la popa está el Labrador, un remolcador de 4.000 caballos de potencia. Delante, el inmenso impulsor de proa del Atlanta, que añade otros 3.350 caballos de potencia. En total, el piloto tiene más de 7.000 caballos de potencia a sus órdenes. Al combinar el impulso del Labrador en la popa y la potencia del impulsor de proa, el piloto hace girar hábilmente al Atlanta hasta su posición. Cuando concluye el giro, ha llegado el momento del atraque de precisión. Más lento a puerto, Labrador. Es la maniobra con calzador por excelencia. Súper lento. No existe margen para el error. El Atlanta mide 323 metros de eslora y está atracando en un espacio con escasos metros de margen. Pare máquinas. Paren máquinas. Avísenme cuando empiece a avanzar. ¿Cuánto hay delante? 5 metros. ¿5 metros solo? Mantenga el sprint de popa suelto. Mantenga el spring suelto mientras reculamos. Aunque realizan esta operación cientos de veces al año, es un momento tenso para toda la tripulación. Retiren el spring delantero. 2 metros. Acabaremos en la carretera en 1 minuto. En posición. Sujete los springs. Sujeten. Otro atraque logrado para el capitán Inair, el piloto.